Ok, chicos, creo que si me escucho, en estos momentos vamos a grabar la sesión. Les doy la bienvenida, pues vamos a iniciar la clase el día de hoy. Eh, Voy a compartir mi pantalla, ya que el día de hoy nosotros vamos a ver lo que es la epistemología. ¿Sale? Empiezo a compartir yo esta pantalla y ya la tengo aquí presente. Muy bien, creo que ya la vemos. Entonces vamos a iniciar teniendo en cuenta que esta clase va a quedar grabada para que ustedes puedan analizarla, puedan visualizarla, pueda generar este análisis crítico analítico acerca de muy bien, pues comenzamos con la epistemología. Para nosotros saber o definir la epistemología, sabemos que existen varias fuentes para nosotros poder llegar a la verdad o vaya, para nosotros poder llegar a lo que es como tal, en donde visualizamos esta epistemología desde diversos autores, los cuales nos hablan desde sus puntos de vista con cuestiones relacionadas como tal a las mismas clases, a las clases hablando de la misma modal, hablando nosotros de la misma genética, la naturalizada, evolucionista, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que al hablar nosotros de este tipo de clases como tal, nosotros pudiésemos hablar de, pues, el tipo, ¿no? O la tabla de datos de grupos, de cuestiones con cuestiones de frecuencias y demás. O sea, es decir, todo lo vamos a hablar desde una perspectiva que sea realmente científica, que sea realmente con base a lo que nosotros queremos visualizar y que todo esté científicamente comprobado. Ahora, de acuerdo a la epistemología, nosotros visualizamos aquí a cierto número de autores. Permítame un momentito. Permítame un momentito, un momentito, un momentito. Me está llegando aquí un mensajito. Perdone, ahí, ay caray, no sé qué le moví, pero a ver, vuelvo a abrir la pantalla. Aquí está, muy bien. Entonces, como les mencionaba, cierto número de autores en los cuales nosotros podemos eh, a uno de los principales en 1996, que es a Guillermo Briones, ¿no? Guillermo Briones ha sido uno de los principales exponentes dentro de la misma epistemología y que como tal me da aquellas fuentes o aquellas teorías necesarias para poder llegar nosotros a una verdad. Vaya, con una definición muy clara, una definición con base a lo que realmente queremos buscar. Porque él nos menciona, de acuerdo a su epistemología, dice que la epistemología es el análisis del conocimiento científico. Si recordamos un poquito nosotros lo que es el conocimiento científico, mencionamos que la epistemología como tal es el análisis que realizan los científicos, es el análisis que realizan todas esas personas que buscan la verdad basados nuevamente con la observación, basado con la misma información que nosotros vamos teniendo, la hipótesis, las teorías que nosotros generamos y por último, nuestra conclusión. Entonces, analiza cómo se hizo esta investigación, analiza todo mi conocimiento científico y de esta forma se busca la verdad, teniendo en cuenta que esta epistemología, de acuerdo a Guillermo Briones, es analizar los supuestos filosóficos. Es decir, muchas veces pensamos que el filósofo nos va a hablar con la verdad. Sin embargo, hasta la ciencia se tiene que investigar. Entonces, nosotros tenemos que investigar todos esos objetos de estudio y de esta forma vamos creando una serie de conocimientos, vaya, con una estructura necesaria con base a las lógicas que tienen las teorías, empleando nosotros nuestras técnicas adecuadas para generar los métodos y así llegar al resultado, llegar a la conclusión y que me dé la confiabilidad necesaria o refutar aquello que no está científicamente comprobado o que si está científicamente comprobado, nosotros buscar más allá. Y esto es más que nada la epistemología, análisis del conocimiento científico.
Espera un minutito para que lo anoten. Voy a dar ya el siguiente. Y tenemos nosotros todavía más y más y más exponentes o más científicos que nos hablan de la misma epistemología, porque la misma la palabra da para ir más allá, como ya lo habíamos mencionado, o sea, nosotros tenemos que buscar la verdad del método científico. Y entonces aquí nosotros ya en años posteriores al 96 está Brunet y está Morel. De hecho, aquí en letras negritas, aquellos de los que nos han generado una mayor conocimiento dentro de la misma ciencia. Entonces, Morel y Brunet también nos mandan su relación o su definición de la misma epistemología, teniendo en cuenta que ellos mencionan también algo muy importante. O sea, no solamente me dice que es el conocimiento, la investigación, el método científico, sino que me dicen que también es una reflexión, porque nosotros generamos un pensamiento crítico analítico, entonces debemos de analizar, reflexionar sobre la misma ciencia o las disciplinas de la ciencia. Y por ende, si nosotros reflexionamos, investigamos y vamos más allá o utilizamos esta epistemología como ciencia, estamos enfocándonos al método científico y de esta forma, con ello empezamos a producir, empezamos a generar cosas, evaluando, analizando, criticando y con ello, con mi pensamiento crítico analítico, yo visualizo si es verdad o si es falsedad. Como ya mencionaba, nuestro primer autor nos hablaba de una refutación o de una confiabilidad o una confirmación de lo que se estaba mencionando. Pero primeramente tenemos que buscar las explicaciones, tenemos que investigar detalladamente el conocimiento científico y no solamente quedarnos con la predicción, que es a lo que hablamos con el conocimiento científico, no solamente nos quedamos con la observación, sino vamos allá investigando qué es lo que pasa con este fenómeno. Doy un minutito también para que puedan anotarlo. Muy bien, y seguimos acá. O sea, ahora sí, yo creo que es uno de los también exponentes científicos, filósofos y demás, que también genera bastante conocimiento aportado a la ciencia como Mario Bunge. En el 2002, también este filósofo argentino nos da su definición de la epistemología. Se imagina, o sea, qué grandioso es la epistemología, qué maravilloso que buscamos la verdad de la verdad, ¿no? O sea, buscamos más allá y no nos quedamos con lo que nos digan. En donde él me dice la epistemología es la rama de la filosofía. Él ya lo define así, tal cual. Él ya me habla más a detalle. Es una rama de la filosofía que estudia, obviamente, las cuestiones científicas, el fenómeno o el producto del mismo conocimiento científico o tal cual en la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico. Y esta es una muy buena definición por parte de Mario Bunge, porque ya nos está asentando como tal una definición, no puedo decir más acertada, pero sí más específica.
Y vamos con el siguiente y vamos con Pablo Casau, ya en el 2011, también nos habla de los mismos significados o sigue con los significados de la misma epistemología, teniendo en cuenta que se refiere tal cual así, es el estudio de la misma ciencia. Pablo Casau dice, la epistemología es el estudio de la ciencia. Entonces, buscar la verdad de la verdad o la verdad de la ciencia. Si se fijan, todos los autores, pues caen en lo mismo, ¿no? Todos los autores, o sea, con diferentes palabras, nos hablan de lo que es la epistemología desde un enfoque, buscar nosotros el verdadero conocimiento refutando la falsedad y refutando tal cual la pseudociencia, pudiese ser la protociencia y cayendo nosotros en un conocimiento científico, es decir, cayendo tal cual en una investigación que compruebe y que dé hipótesis que realmente sean ciertas. Muy bien, y tal cual, pues todas estas personas o estos autores que ya mencionamos nos hablan de lo que hace un epistemólogo. Y tal cual, el epistemólogo, al igual que la epistemología, va a estudiar a los mismos científicos. El epistemólogo estudia a los científicos. ¿Y para qué estudiar los científicos? Para nosotros saber lo que realmente es cierto o no es cierto, o en su defecto, saber lo científico de lo no científico, o del que sí está haciendo ciencia y del que no está haciendo ciencia, así como la construcción, los métodos, las técnicas que están utilizando para generar sus propias teorías, para ver qué métodos utilizan y si realmente estos métodos son comprobables, si estos métodos realmente me están funcionando para probar una hipótesis, o la otra, también nosotros ver el lenguaje científico que utilizan para generar el razonamiento y para generar el análisis crítico analítico dependiendo de cada época, obviamente respetando o visualizándose con determinantes políticos y económicos. Muy bien, entonces ya, definición, aquí lo menciona a grosso modo, así tal cual. ¿Qué es entonces la epistemología a grosso modo? Ya de todo lo que nos dijeron, y lo voy a regresar aquí, que nosotros vamos desde Guillermo Briones, desde el 96 a la actualidad, pasando nosotros por un Morel, por un Brunet, por un Mario Bunge, pasando por un Pablo Casau, generamos una definición en concreto o a grosso modo, como aquí lo menciona, para que sea más entendible la definición, aunque nuestros 4 o 5 principales autores caían en lo mismo de la epistemología, nosotros llegamos a una definición asentada y una definición que aunque las otras eran muy sencillas, esta todavía va a estar más sencilla de entender, definiendo nosotros tal cual a la epistemología como el estudio del conocimiento científico con la finalidad de generar validez, generar objetividad, obviamente la verdad y la fiabilidad, métodos, teorías, hipótesis, evidencia, ley, observaciones, información, todo nosotros lo vamos a investigar, vamos a analizar con la finalidad de darle validez, objetividad y todo a nuestro método científico o darle validez como tal al fenómeno que se está estudiando.
Muy bien. Además, nosotros para comprender tal cual a la misma epistemología, obviamente, estamos hablando del conocimiento científico. Perdón que haga mucho énfasis en esto, pero uno es parte del otro y los ambos se van a conformar. Conocimiento científico, epistemología, dejando de lado nosotros o analizando qué se encuentra dentro del mismo doxa, que se encuentra dentro del saber popular, que se encuentra dentro de la pseudociencia, protociencia o anticiencia. Entonces, ¿para qué me va a servir? Para nosotros ver el conocimiento científico de lo no científico, cayendo nosotros en diversas formas que lo podemos encontrar, este conocimiento no científico, como lo es el doxa, que viene tal cual del mismo griego, y hablar del doxa es la opinión que se pudiese generar. Y vaya, o sea, no quiere decir que no sea cierta, pero se ocupa epistemología, se ocupa el estudio, se ocupa la investigación, se ocupa la información para llegar a una teoría, para llegar nosotros a una conclusión. El saber popular, pues bueno, lo que nosotros sabemos, pero vamos a lo mismo. Debemos de empezar con la epistemología para saber si realmente habla de ciencia, para ver si realmente tenemos nosotros el conocimiento científico. Tenemos también la misma pseudociencia. La pseudociencia se basa tal cual, o sea, no es como tal una ciencia, pero se basa en prácticas de experiencia. ¿Sale? Se basa en la experiencia, sin embargo, no cuenta con un método científico. Es decir, no cuenta con los procesos adecuados para decir si realmente va a funcionar o no va a funcionar. Muchos ya lo llegan a mencionar. Un ejemplo, en mi experiencia, yo haría esto. En mi experiencia te pudiese decir esto y esto otro. Sin embargo, la teoría te dice otra cosa. Ahora, la protociencia. Esta protociencia se va a utilizar más que nada para describir la hipótesis. ¿Sale? Sin embargo, no es considerado al 100% o no es considerado 100% un método científico porque no se ha comprobado específicamente, no se ha comprobado de una manera adecuada, está en el transcurso, está en este proceso porque el método científico aún no lo demuestra de una manera adecuada, porque ocupa todavía más investigaciones para decir que realmente esto es verdadero. Y por último, la anticiencia, que esta anticiencia, pues tal cual es una actitud crítica, pero esta actitud crítica solamente se basa a estar en contra de la misma ciencia y en contra del método científico. Creo que con esto no hay pierde, está muy sencillo entender estos aspectos. Ahora, de este modo, como nosotros lo estamos visualizando, el doxa, el saber popular, la pseudociencia, la protociencia, la anticiencia, junto con el principal objetivo del método científico, podemos decir que cuando hacemos nosotros como científicos, que les dije, nosotros tenemos algo de científicos. Nosotros tenemos esta parte de la ciencia, el querer observar, descubrir, analizar, criticar. Cuando hacemos nosotros la hacemos epistemología de cualquier rama, medicina, biología o la vida diaria, estamos examinando cómo las mismas disciplinas estudian los objetos, el porqué de las cosas y de esta forma nosotros llegar a un conocimiento científico. Estoy esperando unos minutitos para que lo logren anotar. Muy bien, aquí seguimos y con estas letras negritas, algo que quiero destacar, podemos mencionar que el estudio tal cual de la misma ciencia
ah, la epistemología no solo, en la misma ciencia me va a mencionar que la epistemología no solamente sirve para el filósofo, ¿sale? No solamente sirve para las personas que quieren filosofar, sino que sirve para el científico. ¿Por qué? Porque estamos en busca de la verdad. No solamente tenemos estos sueños guajiros, no, buscamos la verdad con base nosotros a un método y que este método tuvo unas técnicas adecuadas que se dieron. ¿Para qué? Para poder generar una hipótesis verdadera o ver si nuestra hipótesis fue verdadera o nuestra hipótesis fue nula y de esta forma nosotros aportar tal cual a la misma ciencia. Y bueno, tenemos aquí otros autores como Juan Samaja, en el 2004 ya no nos habla como tal de la definición de la epistemología, pero sí en su libro denominado Epistemología y Metodología, nos menciona que aquí los elementos tal cual de la misma investigación, que sea de manera científica, y la misma epistemología, tal cual, están relacionados con la metodología o se llegan a relacionar más con la metodología, recordando nosotros que la metodología es el conjunto de acciones. Entonces, Juan Samaja me dice, ¿sabes qué? Hey, lector, científico, curioso, la epistemología y la investigación científica están más apegados al conjunto de acciones, es decir, está más apegado a la metodología, porque en sí buscamos la descripción y el análisis para así nosotros poder llegar al fondo del problema mediante una serie de procesos. Entonces, esto nos dice Juan Samaja, está más apegado a este tipo de métodos o a la metodología que a la filosofía.
Ok, continuamos con esto. Una disculpa, es que me llegó gente que ya estoy grabando desde la oficina. Me llegó una personita. Muy bien. Esta diapositiva se me hace padrísima porque sí me habla del siglo XX, o sea, ya es un poquito que dicen, ya estamos en siglo XXI, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí menciona algo muy padre porque desde el siglo XX ya nos empezamos hacer otro tipo de preguntas. O sea, la pregunta ya tiende a ser más profunda, no nos quedamos nosotros solamente con algo externo, no solamente nos quedamos con algo por encimita. Por ejemplo, como la ciencia, ¿no? Aquí lo menciona. Antes nos preguntábamos muchos del ser de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Sin embargo, en la actualidad, la pregunta, pues obviamente tiende a tener mayor profundidad ir más allá, basado nosotros a la epistemología del qué hacer. Y ahora nos preguntamos, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace el científico cuando hace ciencia? ¿Cuáles son los métodos utilizados? ¿Cuáles son sus procesos utilizados o procedimientos para llegar a la verdad? ¿Cómo describió, cómo analizó, cómo llegó a ese problema a fondo? ¿Qué clase de acto hizo? ¿Qué tipo de método utilizó? No solamente qué es, qué tipo de método utilizó. Saber si hizo un método deductivo, si hizo un método inductivo, si hizo un método analítico, o si tal cual utilizó las cuestiones de la misma síntesis. Y de esta forma, con la metodología basada en los métodos, llegamos en coincidir en que cae como resultado la misma epistemología. Voy a dar el siguiente. Anda, ya no pasó. A ver si es cierto. Muy bien. Entonces, como tal, la epistemología se pregunta, ¿qué hace la ciencia? ¿Qué hace el científico? Y caemos en algo muy importante para que lo entiendan. El objeto de estudio, permítanme un momento. Muy bien, entonces ya caemos en algo más fácil de entender, en algo que nosotros lo vamos a saborear mejor, en donde la epistemología estudia a la ciencia como proceso. Todo el proceso que tuvo la ciencia para llegar a la verdad, cuáles fueron las opciones que utilizó para poder llegar al resultado. Y de esta forma coincidimos con la metodología. Entonces tenemos una relación muy, muy estrecha entre metodología y epistemología por las cuestiones del estudio de la ciencia como proceso. Muy bien, y aquí nosotros ya visualizamos este tema de la epistemología para posteriormente nosotros adentrarnos en para qué le sirve. Bueno, nos falta esta parte de para qué le sirve al científico y ya vamos a adentrarnos en los antecedentes, en el marco teórico, en el método, en la misma estructura, la misma metadisciplina, etcétera, etcétera. Entonces, por el día de hoy, aquí le vamos a dejar con la epistemología teniendo en cuenta que no les quiero meter mucha información para que
pues no les vaya mal en el examen. Sin embargo, pues es poca lo que se tiene hasta el momento, todo tiende a ser un poquito más repetitivo y pues me gustaría ver la otra parte de la ciencia relacionada a Jean Piaget, relacionada a Popper, relacionada a Sousa, a Rolando García, a Platón, a todos estos. Me gustaría verlos después para generar la teoría del conocimiento, pero mediante una exposición que también van a tener, pero esto es como actividad en clase sin puntos. Entonces, nos vemos el día lunes. Nos vemos y hasta la próxima. No sé cuánto duró mi clase, pero nos estamos viendo próximamente.